Bienvenidos, siempre es un placer poder saludarlos y gracias por la disposición para escuchar la palabra de Dios, lo que Él nos quiere hablar en este tiempo. Te pido por favor que me acompañes a hacer una oración. Padre, gracias una vez más por todas tus bendiciones, por el cuidado que has tenido de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por darme esta oportunidad una vez más de exponer tu palabra. Padre, te ruego que seas tú, por favor, en mi mente, en mis labios, que yo solamente sea un instrumento para lo que tú quieres hablar a tus hijos en esta tarde. Sé tú con nosotros, por favor. Ayúdanos, guíanos. Precioso Espíritu, toma el control de mí y de cada uno de los que escuchan en este momento tu palabra. Obra en nuestras vidas conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues como les decía, siempre es un placer poder compartir la palabra de Dios, lo que Él ha estado hablando a mi vida en estos últimos días. Y no sé si ustedes puedan sentir como que muchas cosas están cambiando, que muchas cosas han cambiado en este tiempo que hemos pasado y que vienen cosas, que vienen cambios, que vienen cosas importantes para nuestras vidas, para la vida de la iglesia, ¿verdad? De nuestros ministerios, de todo lo que hacemos por Dios y para Dios. Y reflexionaba en todo lo que nos ha dejado esta cuarentena, ¿verdad? Esta cuarentena de 4 meses en realidad, y esas cosas que hemos aprendido. Y de alguna manera me preocupa que al volver a la normalidad, todas esas cosas que hemos aprendido se queden atrás, porque eso nos pasa normalmente cuando aprendemos algo, pero después volvemos a la rutina. Es fácil olvidar las cosas, es fácil acostumbrarnos otra vez a ir a la iglesia, a no tomarle el sentido y el valor que realmente tienen todas las cosas que hacemos, todas las cosas que Dios nos ha dado. Y al mismo tiempo, el pensar en que termina este tiempo e inicia un nuevo tiempo, también me llena de emoción, de expectativas de lo que Dios va a hacer con todo lo que nos enseñó. Y ahora, ¿cómo vamos a regresar a la iglesia? ¿Cómo vamos a regresar a nuestras actividades? Y pensando en todas estas cosas, hacía un análisis de mi propia vida, de cuántas cosas empiezo con emoción y conforme va pasando el tiempo, esa emoción se va perdiendo, ese primer impulso que tenemos, y creo que a todos nos ha pasado cuando iniciamos un trabajo, cuando iniciamos un nuevo año, ¿verdad? Todos hacemos propósitos, ahora sí voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, como que siempre iniciar algo nos da una nueva oportunidad de hacer las cosas de una mejor manera. Y creo que este es el reto, el poder entender que tenemos una nueva oportunidad para hacer las cosas, para vivir realmente como Dios quiere que vivamos. Pero no es solamente como una nueva etapa en sí, sino que cada mañana, cada que tú y yo podemos abrir los ojos, es una nueva oportunidad que Dios nos está dando, y deberíamos nosotros entenderlo de esa manera y tratar de vivirlo bien, vivirlo como Dios quiere realmente que vivamos nuestra vida. Entonces, pensando en todo esto, ¿verdad? Yo decía, ¿cuántas cosas me he propuesto? ¿Cuántas cosas he iniciado? Y con el paso del tiempo las he dejado y no las he terminado. O no solo no las he terminado, sino tal vez las he terminado, pero no de la manera en la que debía haberlas terminado. Y sobre todo, lo que quiero que tú reflexiones conmigo en este tiempo es: ¿cuántas promesas le hemos hecho a Dios? No sé si tú has estado ahí. Yo creo que sí, que todos en algún momento hemos dicho, Señor, ahora sí me voy a levantar a las 5, a las 7, no sé a qué horas, a orar. Y te levantas 2, 3 días y después ya no.
O dices, no, ahora sí voy a leer mi Biblia todos los días y pasa algo y ya no lo haces. ¿Qué es lo que nos hace falta? Porque intenciones tenemos, buenas intenciones, pero no son suficientes. Necesitamos ir un paso más. Y la palabra que venía a mi mente es perseverancia. Lo que nos hace falta a nosotros es ser perseverantes. Y buscaba la definición en el diccionario. Y perseverancia dice que es constancia, persistencia, firmeza y dedicación. Viene de latín y hace referencia a mantenerse constante en un proyecto ya comenzado. O sea, cuando tú inicias algo, ser constante en ese proyecto o en una actitud o una opinión, aun cuando las circunstancias sean adversas. Otra definición es algo que dura por largo tiempo. Y la perseverancia es lo que nos permite continuar y no rendirnos a pesar de las dificultades, los obstáculos, la frustración, el desánimo o el aburrimiento. Eso es lo que necesitamos. Y es algo bastante complicado, pero es algo que necesitamos en muchas áreas de nuestra vida, pero sobre todo en nuestra vida cristiana. Necesitamos aprender a ser perseverantes, a continuar a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades que puedan haber a nuestro alrededor. Necesitamos tener un ánimo constante, ¿verdad? Dice la palabra que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y nosotros no podemos ser así. Nosotros necesitamos ser firmes, ser constantes, tomar una decisión y continuar a pesar de las circunstancias, a pesar de las consecuencias de lo que haya a nuestro alrededor. Entonces, es un hecho que necesitamos más perseverancia, todos en mayor, en menor medida, pero creo que todos en algún momento hemos sentido que le hemos fallado a Dios, por ejemplo, en esto, en lo que yo les decía, en las promesas que hacemos y que después no cumplimos. Y necesitamos ser perseverantes. Es algo indispensable en el carácter de un cristiano. No podemos empezar cosas y dejarlas a medias, porque Dios no es así. Dios hace las cosas perfectas y nuestra vida la está perfeccionando cada vez más. Entonces, ¿cuál es la parte que nos corresponde? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? ¿Cómo poder aprender a ser perseverantes? Bueno, vamos a ver en la Biblia el consejo de un hombre que creo que fue perseverante hasta el final y es Pablo. Acompáñenme por favor a Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Vamos a tratar de rescatar algunas cosas, muchas, ¿verdad? Siempre hay mucho que decir, pero algunas cosas quiero resaltar en este momento. Lo primero que quiero que veamos aquí es que Pablo no está al inicio de su ministerio, no, está al final de su ministerio. Y Pablo dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas. Él está diciendo, yo todavía no lo he logrado. Y si Pablo todavía no lo había logrado, creo que con mayor razón tú y yo podemos decir que todavía no lo hemos logrado, que todavía hay muchas cosas que nosotros necesitamos mejorar. Y eso es lo primero que necesitamos, reconocer en dónde estamos, ¿sí? Saber cuánto hemos avanzado tal vez en nuestra vida cristiana, pero cuánto nos falta aún.
por cambiar, por mejorar. Si tú no sabes que necesitas cambiar algo, pues entonces no haces nada por cambiarlo. Entonces la primera parte para poder iniciar ese cambio es que tú y yo reconozcamos que algo no está bien. ¿Qué cosas en nuestra vida no están bien? Necesitan cambiar. Necesitamos mejorar en muchas áreas, pero necesitamos también ser precisos, una a una, ¿verdad? Y sobre todo, descansar y entender que todos fallamos. Porque a veces nos sentimos tan mal, decimos, no, ya no lo quiero intentar, siempre me equivoco, nunca logro hacerlo. Y el mismo Pablo está diciendo, no lo he logrado, yo todavía no soy perfecto, yo todavía me sigo equivocando. Entonces, necesitamos reconocer que nos equivocamos y necesitamos hacer algo para tratar de cambiarlo, pero no quedarnos ahí como, bueno, ya no lo voy a intentar porque yo de todas maneras no puedo cambiarlo, ¿verdad? Nosotros necesitamos de Dios para cambiar las cosas en nuestra vida, pero Él está, su Espíritu Santo habita en nosotros y nos da la fortaleza y nos da el poder para hacer las cosas que necesitamos cambiar. Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Se imaginan? Pablo se quejaba de su cuerpo que no se puede despertar temprano a orar. No lo sé, a todos nos pasa, todos tenemos diferentes áreas, diferentes cosas en las que fallamos. Y no se trata de que digas, no, nunca lo voy a poder lograr, o que digas, ay, pobre de mí, solo yo me equivoco. No, todos fallamos. Mientras estemos en este cuerpo, no vamos a alcanzar la perfección, pero es la meta. Algo tenemos que hacer, necesitamos avanzar. Una cosa es poder sentir que no hacemos mucho, pero aunque no estemos corriendo, por lo menos estamos dando pasos, ¿verdad? Y algo muy diferente es estar quieto y ni siquiera intentarlo. Entonces, reconociendo en dónde estamos, qué es lo que necesitas mejorar, necesitas hacer algo para hacerlo y no quedarte en que no puedes, sino confiar en que sí puedes, en que hay algo que necesitamos hacer, ¿verdad? Y entonces Pablo, después de esto, de decir que no lo ha logrado, dice, pero sigo adelante a fin de alcanzar la perfección. O sea, ese es el punto. Eso es lo que necesitamos hacer. Y en el original, la palabra griega que dice, la versión 60, por ejemplo, dice prosigo a la meta. Esa palabra proseguir tiene que ver con un velocista y con acciones enérgicas, decisivas y agresivas. O sea, es algo que tienes que hacer. Son acciones bruscas, es que lo voy a intentar, no pasivas, no así como que, ay, pues algún día voy a llegar. No, algo tienes tú que hacer, tienes que accionar para poder alcanzar esa meta. Y ya vimos que la meta es la perfección. Primera de Corintios 9, 25 al 27, también en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así, todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Miren lo que dice Pablo una vez más. En muchas de sus cartas, Pablo hace como esta alusión a las carreras, a que estamos en una carrera y al esfuerzo que necesitamos hacer, porque era algo cotidiano para ellos. Hacían
carreras, las Olimpiadas ya existían en aquel entonces, y por eso Pablo muchas veces hace referencia a esto para que podamos entender. Así dice, como los atletas se entrenan con disciplina, y ellos para ganar algo que se va a desvanecer, algo que no va a durar, pero nosotros tenemos que esforzarnos, tenemos que entrenarnos también, necesitamos disciplinarnos, dice el versículo 27, disciplino mi cuerpo. Necesitamos aprender a disciplinarnos. La disciplina es una capacidad para controlar impulsos, sobre todo aquellos que nos apartan de los objetivos, ¿sí? Es esa capacidad para poder controlarnos a nosotros mismos, es el dominio propio que viene con el Espíritu de Dios, ¿sí? Es uno de los frutos del Espíritu, es algo que de manera natural nosotros no podemos hacer, no podríamos desarrollar, pero que Dios nos ha dado, nos ha capacitado para que podamos hacerlo. Entonces necesitamos disciplinarnos, necesitamos tener ese dominio sobre nosotros mismos para tomar acciones y decisiones que nos ayuden a continuar y acercarnos cada vez a nuestra meta. Primera de Timoteo 4:7, la segunda parte, en la versión de la Biblia de las Américas, Pablo le está diciendo a Timoteo, disciplínate a ti mismo para la piedad. No es que el pastor va a poner reglas y yo las tengo que cumplir, no, tú solito tienes que saber en qué áreas de tu vida estás fallando, en qué áreas necesitas disciplinarte, necesitas hacer algo, necesitas controlarte para poder alcanzar la meta, ¿sí? Imagínate, los atletas se disciplinan de una manera extraordinaria en su alimentación, en lo que van a dormir, no pueden salir, hacen tantos sacrificios, hacen tantos esfuerzos, dice, para algo que se va a desvanecer, algo que no va a durar. Y nosotros tenemos una promesa de algo eterno, algo que sí va a durar, y no somos capaces de esforzarnos más allá. Por eso es algo que necesitamos entender, que necesitamos nosotros tomar esa disciplina en no sé en qué área, necesitamos esforzarnos. Hay cosas que tenemos que dejar de hacer y hay cosas que necesitamos empezar a hacer. Cada uno de nosotros conoce cuáles son nuestras debilidades, cuáles son aquellas cosas que nos dominan, ¿verdad? Pablo decía también, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y luego dice, y no me voy a dejar dominar de ninguna cosa. ¿Qué cosas han tomado control sobre tu vida? Porque ahí es en donde tú necesitas recuperar ese control, tener ese dominio propio, tener esa disciplina para poder cambiarlas y alcanzar tu meta. Por eso necesitas tener también bien claro cuál es esa meta. Pensando en este esfuerzo que necesitamos hacer, venía a mi mente, y por eso creo que Dios es tan extraordinario en cómo nos habla, precisamente la gracia. Y yo decía, bueno, pero pues el esfuerzo es contrario a la gracia, pero no, en realidad no. Ahora, encontraba una definición que me gustó mucho, porque dice, la gracia se opone al mérito. En realidad nosotros no merecemos nada. Por eso la gracia es un regalo inmerecido, es algo que no merecemos. Todo lo que Dios nos ha dado, la salvación para empezar, es gracia. ¿Sí? Las bendiciones de Dios son gracias. Nosotros no las merecemos. Pero no se opone, la gracia no se opone al esfuerzo, porque no te esfuerzas para merecer algo. El esfuerzo que tú y yo hacemos no es para merecer. Hagamos lo que hagamos, por mucho que nosotros nos esforcemos, nunca podremos merecer todo lo que Dios nos da, ¿sí? Pero Dios nos bendice cuando somos diligentes, cuando somos disciplinados. ¿Sí? Dios nos bendice por el esfuerzo que hacemos, el esfuerzo que cada uno de nosotros pueda poner en cumplir con las cosas que
todos los medios de gracia que Él ya puso a nuestra disposición, como la oración, como la lectura de la palabra, como el poder congregarnos. Todas esas cosas Dios ya las provió, y cuando nosotros somos diligentes, cuando nosotros somos disciplinados en poder hacer cada una de estas cosas, Dios nos bendice. No porque lo merezcamos, porque Él quiere, porque nosotros nos esforzamos también y Él nos quiere bendecir a través de estas cosas que Él ya nos ha dado, ¿sí? Entonces es importante. Segunda de Timoteo 2:1, la versión Reina Valera 60, dice, le está diciendo una vez más Pablo a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia, esfuérzate en esas cosas que Dios ya te regaló, que Él ya te dio, ahora tú esfuérzate, ¿sí? Y ven cómo no se contradicen, al contrario, se complementan. Nosotros necesitamos aprender a hacer lo que tenemos que hacer, aunque no tengamos ganas. Muchas veces, ay, pero es que no tengo ganas, y entonces es hipócrita hacerlo si no tengo ganas. No, es disciplina. Pregúntale a cualquier atleta, a cualquier deportista, no todos los días tienen ganas de comer ensalada, no todos los días quieren levantarse a las 5 de la mañana a correr 20 kilómetros, no tienen ganas, pero se disciplinan, es parte de lo que tienen que hacer para alcanzar una meta, ¿sí? Entonces no se trata de que tengamos ganas. No es de que hoy tengo ganas de leer mi Biblia y hoy no. Ay, hoy tengo ganas de orar y hoy no. No se trata de ganas. Disciplina es saber lo que tenemos que hacer y hacerlo. Con ganas o sin ganas. ¿Verdad? Pero Dios es tan maravilloso que veíamos la vez pasada. Nos da el querer y el hacer. Pero si aún no tienes el querer, por lo menos inicia con hacer las cosas, hazlas y Dios te va a bendecir, porque Él no miente, Él es fiel a su palabra. Entonces nos esforzamos, tenemos que esforzarnos para agradar a nuestro Señor y ser más como Él. Decía, necesitamos tener clara la meta, el propósito, qué cosa es lo que queremos hacer. En el pasaje que leíamos de Corintios, decía, doy cada paso con propósito, no nada más al aire, no sin propósito. Entonces, ¿cuál es tu propósito? Necesitas tener claro cuál es tu meta, qué es lo que quieres lograr, qué es lo que quieres alcanzar. Y la meta final es lo que decía Pablo, es la perfección, es el poder ser como Cristo. Efesios 4:13, también en la versión Reina Valera 60, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta, ¿verdad? Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Entonces, a partir de esa meta, tú puedes hacer una valoración de tu vida y ver qué cosas te están acercando a esa meta y qué cosas te están alejando de esa meta, para que sea más fácil el que tú determines en qué te tienes que concentrar para poder continuar. Filipenses dice después de esta parte, dice, me concentro únicamente en esto. La versión Reina Valera 60 dice, una cosa hago. Y esta es una de las cosas que más me confronta, porque al menos yo soy de querer hacer muchas cosas a la vez. Pero comprobado, entre más quieres hacer, menos haces. Más cosas hay que hacer. Ay, no, terminas no haciendo ninguna. Y entonces necesitamos concentrarnos en una sola cosa. Me acordaba de Marta y lo que le decía a Jesús, ¿verdad? Marta, afanada y turbada con tantas cosas. Pero una sola cosa es necesaria. Una sola cosa es necesaria. Y creo que es parte de lo que cada uno de nosotros hemos aprendido durante este tiempo, a tener prioridades claras. ¿Qué cosas son necesarias? ¿Qué cosas están sobrando en nuestra vida? Tenemos a veces tantas actividades, incluso en la iglesia, el ministerio, que si esto, que si hay que ir para acá, hay que hacer aquello.
Una sola cosa es necesaria y es buscar a Dios, agradarlo a Él, estar con Él. Eso es lo más importante. Todo lo demás sale sobrando. Necesitamos concentrarnos en Dios, en poder agradarlo. Dice su palabra que todo lo que hagas de palabra o de hecho sea para Él. ¿Qué cosa estás haciendo? ¿Cuáles son las metas que tienes de manera personal? ¿Te acercan al propósito de Dios? Y no que sean malas en sí mismas, pero nosotros muchas veces convertimos esas cosas en pecado para nosotros porque nos están alejando de lo que Dios trazó para nuestra vida. Necesitamos tener bien clara, una sola cosa es necesaria y te tienes que concentrar. Y Pablo después decía, me concentro únicamente en esto y después dice, olvido el pasado, olvidando lo que queda atrás. Para poder ir hacia adelante necesitas olvidar lo que está detrás. Piensa en esta imagen. Si tú tienes que correr y vas viendo hacia atrás, no vas a poder ni caminar siquiera. Te vas a tropezar, te vas a caer por estar volteando a ver lo que dejaste atrás. Y es en dos sentidos. Uno, aquellas cosas que te lastimaron, que te hirieron, que sufriste en el pasado, las tienes que dejar en el pasado. Tienes que aprender a perdonar, tienes que sanar y tienes que continuar. No te puedes quedar estancado ahí. Conozco personas con años en la iglesia que se siguen haciendo las víctimas, que siguen justificando la manera de actuar que tienen hoy. Es que yo sufrí, es que a mí me hicieron, ay, es que si supieras todo lo que yo viví, todos hemos sufrido. No estoy diciendo que no le estoy dando el valor que tiene tu sufrimiento. Sí, pero eso te está impidiendo avanzar. Necesitas dejarlo en el pasado, necesitas sanarlo, necesitas perdonar, necesitas continuar tu vida y no quedarte ahí. Que eso que viviste no defina quién eres hoy, porque quién eres hoy tiene que estar definido por la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Lo que Él dice que somos ahora. Él hizo todas las cosas nuevas. Entonces tenemos que concentrarnos en eso, dejar el pasado atrás, ese pasado que te dañó, que te lastimó, pero también un buen pasado, porque ese es el otro extremo, ese es otro problema. Hay tantas personas que se quedan en las glorias del pasado. Es que yo hice, es que yo fui, es que no importa lo que hayas hecho. Pablo decía, tengo más méritos que muchos, que los demás apóstoles, pero no se trata de eso, todo eso es basura. Ahora yo tengo que ver hacia adelante, a la meta que tengo enfrente. Entonces tienes que dejar atrás tu pasado, haya sido bueno o haya sido malo. Ya, lo que pasó, pasó. Si fue bueno, gloria a Dios, qué padre que hayas podido hacer cosas. Pero ¿qué vas a hacer hoy? No, es que antes leí la Biblia 5 veces y ahora ya no la leo. No sirve de nada. Se trata de lo que haces ahora, no de lo que hiciste en el pasado. Entonces, olvídate del pasado, concéntrate, dice, olvido el pasado y después dice, fijo la mirada en lo que tengo delante. Tienes que tener tu mirada puesta hacia adelante, hacia dónde vas. Un objetivo claro, porque si no tienes hacia dónde vas, vas a estar dando vueltas sin sentido. Te vas a perder. ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Cuáles son tus metas a corto, a mediano y a largo plazo? ¿Qué viene para ti en el futuro? Pero estas cosas no las determines tú solo. Toma a Dios en cuenta. ¿Cuál es el propósito que Él tiene para ti? Ya dijimos que de manera general la perfección, el poder ser como Jesucristo, cada día más, cada día más. Pregúntate si hoy te acercaste más a la imagen de Jesucristo, porque esa es nuestra meta, ese es nuestro propósito. Necesitas tener claro hacia dónde vas
¿Qué es lo que quieres? ¿Cuáles son aquellas cosas que necesitas cambiar en tu vida para poder llegar a ese propósito? Tener bien claras también las promesas de Dios para tu vida. Eso está en el futuro. Todo lo que Él dice que me va a dar, que puedo lograr, que puedo ser, todas las promesas de Dios están hacia adelante. Así es que esfuérzate para poder alcanzar cada una de esas promesas que Dios te ha dado. Pablo dice, así avanzo hasta llegar al final de la carrera. Todavía falta, todavía no hemos llegado al final, ¿sí? No te desanimes, no se trata de empezar, mucha gente empieza, pero no todos terminan. Y por eso les decía, necesitamos perseverancia, necesitamos aprender a ser constantes, porque de eso se trata, de que nosotros podamos llegar a esa meta que Dios nos ha dado. Y eso es solamente con esfuerzo, solamente disciplinándonos. Y luego dice, para recibir el premio. Todavía Dios nos va a premiar y nos va a recompensar cuando lleguemos hacia allá. Entonces necesitamos confiar, necesitamos anhelar llegar a esa meta y en base a eso tomar decisiones hoy firmes, claras, que quiero hacer. Y que no se quede nada más en, me emociono porque vamos a regresar a la iglesia ya después de unos 3, 4 domingos, ay, otra vez, mejor me voy a quedar en mi casa. Ese es el problema, que volvamos a los mismos malos hábitos. Así es que, siendo un poco más práctica en estos puntos, voy a hacer un resumen, pero ahora en cosas prácticas que necesitamos hacer. Número 1, necesitamos hacer un autoanálisis de nosotros mismos. ¿Qué cosas necesitas cambiar? ¿Qué cosas todavía no están bien? ¿Sí? Creo que todos podemos reconocer las deficiencias que hay en nuestra vida. ¿Queremos resultados diferentes? Entonces necesitamos hacer las cosas de una manera diferente. Hasta el día de hoy, ¿qué cosas has hecho que no te han dado los resultados que esperas? Entonces cambia esas cosas para que tus resultados también cambien. ¿Sí? Número 2, busca ayuda. Hay cosas que no podemos lograr solos. Los atletas tienen entrenadores que los ayudan, que les explican cómo ser más precisos, cómo poder alcanzar su meta de una mejor manera. Entonces, mira a tu alrededor, personas que ya hayan corrido ese tramo, personas que sepan cómo hacerlo de una mejor manera. Rodéate, es bueno, no te aísles. Es necesario que estemos con otras personas, personas que nos puedan aconsejar, que nos puedan apoyar, que nos puedan animar a continuar nuestra carrera. Número 3, crea hábitos que te ayuden a concretar el cambio. Creo que esta es una de las partes más complicadas. ¿Qué cosas vamos a cambiar? Decía hace rato, no podemos obtener un resultado diferente si seguimos haciendo las cosas de la misma manera. ¿Qué cosas necesitas cambiar y cómo las vas a cambiar? Crea esos hábitos. Un hábito se hace día a día, día a día. Les comparto que estoy tomando agua. Hay días que logro terminar todo mi bote de agua y hay días que no. Si yo me desanimara por ese día que no lo logré terminar, tal vez al siguiente día no lo intentara. Y no, hay días que tomo más. Hoy tomé más agua. Son pequeños logros, pero así en esas cosas chiquitas nos ayuda también en cosas más grandes. Necesitamos nosotros hacer esos cambios en nuestra vida, necesitamos hacer esos nuevos hábitos. Y número 4, más complicado, sé firme en tus nuevos hábitos. Sé constante, sé perseverante en esas nuevas cosas. Los cambios no vienen de un día para otro. Por eso necesitamos
perseverar. Necesitamos ser pacientes. Muchas versiones traducen así, o perseverancia o paciencia, porque necesitamos aprender a ser pacientes hasta poder obtener los resultados que necesitamos. No te desanimes, tal vez hayan días buenos y días que no son tan buenos, pero la meta vale la pena. Así es que continúa esforzándote. Voy a terminar con Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Ese es el punto, hermanos, que aprendamos a correr con perseverancia, que nos quitemos el pecado, que nos quitemos los malos hábitos, que nos quitemos todas aquellas cosas que nos están estorbando, que no nos permiten avanzar, y que habiendo quitado todo eso, podamos llegar a la meta que Dios tiene para cada uno de nosotros. Espero que esta palabra pueda bendecir tu vida, pero sobre todo que la lleves a la práctica. Empieza por cosas pequeñas, pero empieza a hacer cambios, porque los necesitamos. Creo que ninguno de nosotros puede decir que ya lo ha logrado. Vamos a orar. Padre, gracias, porque tu palabra siempre es oportuna. Tú sabes en qué momento hablarnos qué cosas. Gracias, Señor, por estar hablando a mi vida, a mi corazón. Confío en que también hables a la vida de tus hijos. Redargúyenos cada vez más, Señor, en aquellas cosas que necesitan ser cambiadas, en aquellos hábitos que necesitamos tener en nuestra vida, aquellas cosas que necesitamos desechar, aquellas cosas que nos están impidiendo llegar al objetivo, llegar a esa meta que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Padre, a ser diligentes. Ayúdanos a ser más obedientes, a estar más atentos a tu voz, a ese espíritu que ya está en nosotros y que nos ayude a tener ese dominio propio que necesitamos, Señor. Tú conoces las luchas que cada uno de nosotros podemos tener, aquellas cosas que nos cuestan, aquellas cosas con las que estamos luchando. Padre, te ruego que tú bendigas a tus hijos, que tú les fortalezcas, que tú les des la sabiduría, que tú les des esa diligencia, Señor, para que ellos puedan también cambiar, puedan obedecerte, Señor, puedan cumplir el propósito que tú tienes para sus vidas. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias por este tiempo que nos has concedido de aprendizajes. Gracias, Señor, por todo lo que has hablado a nuestra mente, a nuestro corazón. Ayúdanos a poder continuar, a poder ser cada vez más certeros en aquellas cosas que necesitamos hacer. Gracias, Padre, por tu obra en nuestras vidas y porque tú la estás perfeccionando cada vez más. Te amamos, Señor, y reconocemos que dependemos de ti, te necesitamos a ti solamente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y te animo porque hay mucho todavía que hacer. Dios es bueno, Él está con nosotros y nos va a seguir guiando a cada paso. Hasta la próxima.